Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que sinceramente ha estado dando muchísimo de qué hablar y ha dejado a más de uno con la boca abierta. Prepárense porque vamos a sumergirnos en una noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento y que involucra a dos de los nombres más sonados y queridos, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, han escuchado bien, la supuesta o confirmada noticia que los rodea está dando mucho de qué hablar. Y créanme, esto es algo que no se van a querer perder. Si son fanáticos de la pareja, si les gusta estar al tanto de todo lo que sucede en el universo de las celebridades, o simplemente les fascina el drama y la emoción, quédense conmigo hasta el final. Ah, y por cierto, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Vamos a empezar por el principio, ¿verdad? Para quienes quizás no estén tan familiarizados, Can Yaman y Demet Özdemir son dos estrellas turcas que conquistaron corazones no solo en su país, sino a nivel internacional, gracias a su increíble química en la serie Erkencikus. Desde que se estrenó la serie, los rumores sobre su relación empezaron a fluir como un río caudaloso. Su complicidad en pantalla era tan real, tan palpable, que era imposible para los fans no imaginarse algo más allá de la ficción. Y bueno, para ser honestos, la mayoría deseábamos que así fuera. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que interactuaban, era pura magia. Cada escena que compartían encendía la chispa de la esperanza en el corazón de sus seguidores, que ansiaban ver esa conexión traspasar la pantalla y convertirse en una hermosa historia de amor en la vida real. Durante un tiempo ambos mantuvieron un perfil bastante discreto sobre su vida personal, lo cual es comprensible dada la intensidad del escrutinio público al que están sometidos. Las figuras públicas, especialmente aquellas que alcanzan la fama internacional, se ven constantemente bajo la lupa de millones de ojos. Cada movimiento, cada gesto, cada publicación en redes sociales es analizado al milímetro. Sin embargo, las redes sociales, los paparazzi y los seguidores más atentos siempre logran captar detalles, ¿verdad? Y así fue como poco a poco fueron surgiendo más y más indicios de que su relación era mucho más que una simple amistad o compañerismo profesional. Hubo viajes, coincidencias de horarios, publicaciones en redes que parecían guiños mutuos, sutiles pero elocuentes para quienes sabían interpretar su lenguaje. Y luego, ¡boom!, se confirmó. No fue algo repentino, sino que se fue construyendo como un relato que se desvela capítulo a capítulo, pero la confirmación oficial, cuando llegó, fue una explosión de alegría para muchísimos de sus seguidores, un momento que muchos esperaban con ansias y que celebraron con júbilo en todo el mundo. Ahora, ¿por qué les hablo de esto como una noticia impactante y que sorprende a todos, a día de hoy, 18 de diciembre de 2025? Aquí es donde entra el misterio y lo que ha generado esta ola de comentarios y especulaciones. Porque, para sorpresa de muchos, después de un tiempo en el que su relación parecía sólida y se mostraban felices y comprometidos, la pareja, que hasta ese momento era una de las favoritas del público, ha dado un giro inesperado. Y no estamos hablando de un simple rumor o una mala racha pasajera, de esas que se superan con el tiempo y la comunicación. Estamos hablando de un evento que ha capturado la atención de manera masiva, un verdadero seísmo en el panorama del entretenimiento. Durante meses la pareja mantuvo un bajo perfil mediático, lo cual, como les decía, es normal. Las parejas de celebridades a menudo optan por un periodo de tranquilidad para disfrutar de su relación lejos de los flashes y las cámaras. Pero lo que ha sucedido ahora, y que ha salido a la luz con fuerza, es lo que ha desatado esta sorpresa. Se rumorea, y cada vez con más fuerza, que Can Yaman y Demet Özdemir habrían tomado una decisión radical y, para muchos, completamente inesperada, en su relación. La noticia, que comenzó a circular de forma más intensa hace algunas semanas y que hoy, 18 de diciembre de 2025, parece confirmarse con nuevas evidencias, es que la pareja habría puesto fin a su relación de forma definitiva. Un final que para muchos parece haber llegado de la noche a la mañana, aunque en realidad, como veremos, probablemente ha sido un proceso más largo y complejo. Y aquí es donde la cosa se pone interesante y la incredulidad se apodera de muchos. ¿Por qué sorprende a todos? Porque hasta hace muy poco, a pesar de la menor exposición pública, había indicios de que la relación seguía viento en popa. De hecho, muchos esperaban avances importantes, quizás un compromiso más formal, o incluso planes de futuro más concretos. La última vez que se les vio juntos de manera pública, o al menos se filtraron imágenes de ellos, transmitían una imagen de unidad y felicidad,
de esa complicidad que tanto había enamorado a sus fans. Sus sonrisas parecían genuinas, sus gestos tiernos, y la prensa especializada incluso especulaba sobre posibles nupcias en un futuro no muy lejano. Por eso este supuesto final, que ahora parece bastante consolidado a través de diversas fuentes y la ausencia total de cualquier tipo de interacción pública, ha caído como un jarro de agua fría para muchos de sus seguidores, que habían invertido emocionalmente en su historia de amor. Las razones exactas de esta supuesta ruptura son, como siempre en estos casos, un poco confusas y se basan en filtraciones, comentarios de fuentes cercanas y la ausencia de ambos en eventos importantes o en redes sociales en las últimas semanas, lo cual, en el mundo de las celebridades, a menudo se interpreta como una señal inequívoca de que algo está sucediendo. Han sido meses de especulaciones, donde la prensa turca e internacional ha intentado descifrar qué estaba pasando, analizando cada detalle, cada ausencia, cada publicación solitaria. Si bien ambos han sido muy reservados sobre su vida privada, esta vez la discreción ha sido total, casi como si quisieran desaparecer del foco mediático en lo que respecta a su vida sentimental, dejando un silencio que en este contexto es más elocuente que cualquier otra cosa. Algunas de las teorías que circulan y que por supuesto debemos tomar con pinzas porque en el mundo del espectáculo los rumores vuelan y no siempre se corresponden con la realidad, apuntan a diferencias irreconciliables en sus proyectos profesionales. Sabemos que Can Yaman tiene una carrera que lo lleva a viajar constantemente con proyectos internacionales muy ambiciosos, y que a menudo implican largas ausencias y un ritmo de vida muy intenso. Su faceta de actor lo ha llevado a trabajar en diferentes países, y esto requiere una gran dedicación y sacrificio personal. Por otro lado, Demet Özdemir también ha estado muy activa con sus proyectos en Turquía y también con miras a expandirse a nivel internacional. La compatibilidad de agendas y estilos de vida es algo que en cualquier relación, pero especialmente en una de alto perfil y con trayectorias profesionales tan demandantes, puede ser un gran desafío. Las largas distancias, la falta de tiempo para compartir, la presión de sus respectivas carreras, todo ello puede ir minando la relación poco a poco. Otra línea de rumores, más personal y quizás más delicada, habla de diferencias en sus planes de futuro a largo plazo. Quizás uno deseaba consolidar una vida más estable en un lugar, sentar raíces, mientras que el otro seguía enfocado en una carrera más nómada, buscando nuevas oportunidades y desafíos sin detenerse. O quizás simplemente como suele suceder en la vida, las personas evolucionan, sus prioridades cambian y, lamentablemente, a veces los caminos toman rumbos distintos. Es una realidad dura pero cierta, que incluso las relaciones que parecen más sólidas y perfectas a los ojos del público, pueden enfrentar obstáculos insuperables, diferencias fundamentales en su visión de la vida y del futuro. A veces el amor no es suficiente cuando las visiones de lo que se quiere para el futuro chocan frontalmente. Lo que sí es cierto y que ha sido el principal catalizador de esta oleada de confirmaciones tácitas, es que la ausencia de publicaciones conjuntas en redes sociales durante un tiempo considerable, y la falta de interacciones públicas, ha sido interpretada por la gran mayoría como una clara señal del fin de su relación. Si bien en el pasado han sabido manejar los periodos de distancia por trabajo, intercalando apariciones públicas y mensajes de apoyo mutuo, esta vez la sensación es diferente. Es una ausencia que se siente más prolongada, más definitiva, como si hubieran cerrado un capítulo sin intenciones de reabrirlo. La falta de esa chispa online que solían compartir, esos pequeños gestos que confirmaban su conexión, ha dejado a los fans en un estado de alerta máxima. La noticia ha causado un auténtico revuelo en las redes sociales. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se han llenado de comentarios, de fans expresando su tristeza, de otros preguntándose qué ha pasado realmente, y algunos incluso defendiendo a sus ídolos y pidiendo respeto para su privacidad. Es fascinante ver cómo una noticia de este tipo puede generar tal movilización de sentimientos y opiniones. La gente se encariña con las parejas de celebridades, las ve como modelos de romance, como la encarnación de un cuento de hadas, y cuando éstas se separan, es como si una pequeña parte de ese sueño se desmoronara para ellos. Se crean debates, se tejen hipótesis, y la emoción colectiva se dispara. Es importante recordar, y esto es fundamental, que a pesar de ser figuras públicas y de que su vida sentimental haya sido objeto de atención mediática, son personas reales sentimientos y merecen respeto en este momento. La vida privada de las personas es precisamente eso, privada. Y aunque a veces nos cuesta separar al personaje de la persona, al actor de su vida cotidiana,
Es fundamental recordar que detrás de las cámaras, de los guiones y de las alfombras rojas, hay seres humanos que enfrentan sus propias alegrías y tristezas, sus propios desafíos y decepciones. La presión mediática puede ser abrumadora, y en momentos difíciles, necesitan espacio y comprensión, no más escrutinio ni juicios. Por ahora, ni Can Yaman ni Demet Özdemir han emitido un comunicado oficial conjunto o individual sobre el tema. Y ahí radica precisamente una de las razones por las que la noticia es tan impactante y sorprendente. La falta de una confirmación o negación clara deja un vacío que se llena con especulaciones, y la ausencia de declaraciones contundentes solo aviva las llamas del debate y la curiosidad. Hemos aprendido en el mundo del entretenimiento que a veces el silencio dice mucho. Y en este caso el silencio ha sido ensordecedor, alimentando aún más las suposiciones y las dudas. Podría ser una estrategia para gestionar la situación, o simplemente la forma en que han decidido afrontar este momento delicado. ¿Qué nos deparará el futuro para ellos? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí podemos afirmar es que ambos son artistas muy talentosos y con carreras prometedoras por delante. Seguramente seguirán brillando en sus proyectos individuales, y sus fans continuarán apoyándolos en cada paso que den, independientemente de su situación sentimental. Esta etapa, sea cual sea su desenlace final, seguramente será un capítulo más en sus vidas y carreras, una experiencia que los moldeará y los hará crecer. La resiliencia es una cualidad importante en el mundo del espectáculo. Y así es como, con un giro inesperado en el mundo del espectáculo, la noticia que ha sorprendido a todos en este 18 de diciembre de 2025 es la presunta ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir. Una pareja que conquistó corazones y que ahora parece haber tomado caminos separados, dejando a sus seguidores con un sabor agridulce y muchas preguntas sin respuesta. En resumen, hemos hablado de la icónica pareja que formaron Can Yaman y Demet Özdemir, de cómo surgieron los rumores y se consolidó su relación, de esa química innegable que enamoró a millones. Hemos abordado la reciente y sorprendente noticia de su supuesta ruptura que ha conmocionado a sus seguidores, un giro que pocos esperaban. Hemos explorado las posibles razones de esta separación, desde las exigencias de sus carreras hasta las diferencias en sus planes de futuro, siempre con la debida cautela que merece este tipo de información. Hemos observado las reacciones en redes sociales, la ola de comentarios y emociones desatadas, y sobre todo, hemos enfatizado la importancia de respetar su privacidad en estos momentos de transición. Y ahora es su turno. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Les ha sorprendido tanto como a nosotros? ¿Creían que su relación era sólida como parecía? ¿Creen que habrá alguna reconciliación o es un final definitivo? ¿Qué les parecen las posibles razones de la ruptura? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, que leo absolutamente todos y me encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir estando al tanto de todas las noticias del mundo del espectáculo, de las rupturas y reconciliaciones, de los escándalos y los romances, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos para que ellos también se enteren, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal para no perderse nada. Es su forma de apoyarnos y ayudarnos a seguir creciendo. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho.